El día de hoy he decidido compartir un tema que en lo personal a mí me apasiona mucho porque cuando empecé a coquetear, como se dice, con el estudio del árbol genealógico, empecé a encontrar mucha información que me fue viniendo poco a poco de mis antepasados, cosas que yo desconocía y que después fui armando como esa hermosa pieza tejida y entretejida por la historia de todos y cada uno de mis antepasados, que es lo que hace una visión enriquecedora de la vida misma, ¿verdad? Porque es a través de esas historias ir conociendo sus debilidades, sus dolores, sus fracasos, su o no aprendizajes, en sí no fracasos, pero sí no aprendizajes, que son situaciones que al final no son heredadas, ¿verdad? Porque nosotros nos vemos afectados al menos por 4 generaciones. No obstante, los indígenas dicen que son 7 generaciones las que nos afectan. Sin embargo, cuando uno empieza a trabajar con el árbol genealógico, llegamos a los bisabuelos y tatarabuelos con mucha, como se dice, resistencia, porque ya casi no encontramos información. No obstante, la información que se logra encontrar es tan enriquecedora cuando uno empieza a verla en su propia historia. Por ello, he creado una pequeña presentación para ver los puntos medulares de cómo el árbol genealógico afecta o influye en nuestra vida. Vamos a compartir pantalla. Ok. Vamos acá. Bien. A poner la pantalla completa. Ok. Vemos aquí un hermoso árbol, ¿verdad? Donde están los miembros que le componen. En este caso, estaríamos hablando que en el tronco está esta persona que sería como la que vaya a iniciar ese camino de conocimiento a través de la historia de sus antepasados. Bien, nosotros, como dije al principio, somos influenciados al menos por 4 generaciones. En primera instancia, nuestros padres, que son los más inmediatos, nuestro abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. En sí, muchas de estas historias las hemos vivido o las estamos viviendo y no somos conscientes. ¿Por qué no somos conscientes? Simple y sencillamente porque desconocemos lo que vivieron nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Por ende, nos hemos creído que somos como muy originales, que lo que yo estoy viviendo y haciendo es único, y la verdad que no es tan así. La heredad que recibimos de nuestros antepasados no solamente son historias de dolor, de trauma, sino también historias de mucha resiliencia. Por ejemplo, ancestros que vivieron en tiempos de guerra, que pasaron hambrunas, que vivieron exilios, son historias muy fuertes, pero de alta resiliencia, que esa nos ha sido heredada. También a través de ello recibimos dones y talentos, ¿sí? Por ejemplo, puede que seas una persona que te guste mucho la manualidad o el dibujo y de repente puede que revisando tu árbol y a la larga y ni tengas que ir muy largo,
tu padre le haya gustado mucho la pintura y no pudo estudiarlo, no pudo y se quedó hasta ahí nomás, o el abuelo fue pintor, pero como es uno de los excluidos del árbol familiar, pues ni te das cuenta porque fue excluido por lo que haya hecho, ¿verdad? Entonces vemos que nuestros dones y talentos son parte de esta herencia de nuestros antepasados y por ello es que hay que honrar la historia de nuestros ancestros independientemente de lo que hayan hecho, porque nosotros no estamos exentos de cometer ciertas situaciones o actos que puedan ser mal vistos por nuestros hijos o por nuestros nietos a futuro, ¿no? Entonces, cuando dejamos de ver el árbol genealógico como que si fuera una maldición o como que si fuera una desgracia, empezamos nosotros a enriquecer nuestra propia vida, porque la vida nos vino a través de ello. Y si nosotros no honramos quienes nos precedieron, lógicamente que nuestra vida va a ser bastante difícil. ¿Cómo es que nos heredan, digamos, todas estas memorias de dolor, todos estos dones y talentos? Bien, nuestra mente está dividida en dos: la mente consciente, que es con la que nosotros creemos, que pensamos y que decidimos y que elegimos, y la mente inconsciente, que es como, digamos, la proporción más grande, que es la que guarda todo lo antepasado, ¿sí? O sea, la historia de nuestros ancestros, todos los traumas, ahí están las partes, digamos, de automáticas en sí, ¿no? Por ejemplo, cuando aprendes a manejar, al principio se te hace muy difícil y ya después puedes ir hasta platicando y todo y vas conduciendo aquel coche de una forma en automático, porque no estás pendiente que si metiste el clutch o estás acelerando, sino de que lo vas haciendo de una manera automática. Y eso es nuestro piloto automático, ¿sí? El inconsciente. Entonces, en este inconsciente, veámoslo así como que si fuera una hermosa bodega donde están todos los hechos pasados. Y esta mente, como es la más grande, es la que prevalece, la que domina, es desde la que nosotros vivimos, porque, por ejemplo, dentro de esta mente está también la parte de, digamos, de la respiración, la parte de la circulación de nuestra sangre. O sea, nosotros no tenemos que decirle, ahora sí respiro, ahora no respiro, dentro de 2 minutos vuelvo a respirar, sino que algo como muy automático, ¿no? Igual. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese inconsciente personal, ahí están todas nuestras memorias, todo lo que recibimos en heredad cuando nacimos. Sin embargo, así como yo tengo un inconsciente individual, porque mi mente está dividiendo la consciente y el inconsciente, también así hay un inconsciente familiar, que sería como ahora una memoria que almacena las memorias individuales de cada uno de los miembros de la familia. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cada individuo va a verse afectado desde esos dos inconscientes, tanto el personal, que es por las situaciones que él viva de manera muy personal, sus propias experiencias, esas van quedando guardadas de manera automática, y todas las experiencias del sistema familiar.
Por ello es que nosotros nos vemos afectados por todo lo que vivió nuestro clan familiar. Dentro de eso vivido por el clan familiar, tenemos secretos, tabúes, prohibiciones, maldiciones, repeticiones de historia, y veamos cómo esta influencia es tan fuerte que nuestro patrón de pareja está prácticamente determinado por esa memoria del patrón de pareja que ha habido a través de nuestro clan familiar, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? De que si, por ejemplo, en la familia han habido, digamos, matrimonios donde el hombre se muere a temprana edad y ella queda viuda, entonces eso se va como repitiendo y queda ese patrón, de tal forma que llega la nieta, se casa y a muy temprana edad también queda viuda. Entonces, eso sería como ahora una repetición o una lealtad con ese antepasado o ese, sí, ese familiar, ¿no? Bien, también dentro de estos patrones que nos afectan, vividos por la familia, está el patrón con el dinero. Cómo generaban el dinero o cómo gastaban también el dinero nuestra familia, empezando por nuestros padres. Por ejemplo, un padre que botaba el dinero en vicio y la madre tal vez con dificultades trabajaba para sustentar a los hijos. Entonces vemos que ahí hay dos patrones, uno de totalmente derroche y el otro de mucho esfuerzo para poder tener dinero. Entonces, eso va a ser prácticamente dos patrones que pueden incidir en tu vida, no necesariamente los dos, pero sí uno se alinea con uno de ellos y veremos cómo es que se da esta situación. Dentro del inconsciente personal, hablaba, ¿verdad? Que está todo lo propio vivido por uno. Ahí las creencias, los hábitos, nuestras propias limitaciones que nos ponemos, los complejos, nuestras heridas. Entonces vemos que la afectación no solamente es de la familia hacia nosotros, sino también de nosotros hacia la familia. ¿Por qué? Porque así como recibimos nosotros de nuestros antepasados, nosotros vamos a pasar todo eso a las futuras generaciones, en este caso a los hijos y a los nietos. Por ello es que es sumamente importante darnos cuenta qué historias hay dentro de nuestro árbol familiar y ver que esas historias dolorosas puedan ser sanadas a fin de no seguir rodando esa pelota a las futuras generaciones. Por ejemplo, en el caso de los secretos familiares, muchas veces estos secretos tienen que ver con la homosexualidad, cosas que se manejaron como tabú y que no se habló nunca y que pues quedó dentro del closet. ¿Qué pasa? Que ahora en la nueva generación resulta que la chica se siente hombre. ¿Por qué? Porque hay una influencia que viene de su árbol o viceversa, que el chico se sienta mujer. Entonces, estos son patrones de conducta o situaciones que quedaron dentro de ese inconsciente familiar que no fueron sanados, quedaron como secretos y son pasados a las siguientes generaciones. Dentro de los secretos, hablaba también de los suicidios, de los homicidios, ¿verdad? De los incestos. Entonces son aspectos muy fuertes que uno puede decir, no, eso no hay en mi familia.
¿sí? Porque tal vez no nos hemos dado a la tarea de buscar. Y esta búsqueda que no sea una búsqueda obsesiva y que no sea una búsqueda desde el señalar lo que hizo un antepasado, sino desde esa búsqueda para sanar, para aliviar las cargas, para sanarme en primer lugar y después heredar algo más ligero para la futura generación. Bien, vemos que la afectación que nosotros tenemos o la influencia que nosotros tenemos de nuestros ancestros, y empezando, vuelvo y repito, por nuestros padres, la podemos vivir desde dos polaridades, que bien puede ser repitiendo el destino, o sea, repitiendo la historia tal como es de la mamá o de la abuela, ¿verdad? Y eso sería visto como una obediencia al clan, o sea, estoy siendo leal, por ejemplo, en el caso de una mujer que vino a consulta y era muy sumisa, el marido muy controlador, ella ya no se sentía muy bien, pero no podía abandonar a su pareja. Revisamos la historia y estaba repitiendo la historia de mamá. ¿Ok? O sea, muy sumisa por miedo, porque es el hombre el que trabaja, porque él es el que me mantiene y entonces, y porque hay un hijo y por todas las justificaciones que se puedan poner, porque de la mente es que nos sentimos tan limitados como para poder soltar esa situación que nos puede estar haciendo daño. Entonces, la madre lo vivió desde esa víctima sumisa y ella estaba repitiendo la historia. Y a esto es lo que se le conoce obediencia o lealtad. En este caso, la lealtad a mamá. Y así ella pues, era la niña buena, ¿sí? La que no se quejaba, la que hacía todo tal como mamá lo hizo, así también yo lo hago. Entonces, si yo soy la niña buena, pues mamá no va a estar en contra mía, ¿sí? Es para que mamá me ame, yo voy a ser la niña buena. Y eso, lógicamente, que es desde ese infantilismo desde el que estamos viviendo cuando nosotros no hemos entrado a un proceso de sanación interior como para darnos cuenta que ya dejamos de ser la niña, que mamá vivió eso porque esa fue su decisión, pero que yo puedo hacerlo de manera diferente y que eso en ningún momento significaría que yo deje de amar a mi madre, sino que yo no quiero hacer más de lo mismo. Eso, digamos, sería hacerlo desde esa polaridad, desde la repetición. O bien nos vamos al extremo, que sería desde la oposición. En este caso, como mamá fue tan sumisa y le aguantó a papá, entonces hoy yo en contraposición a eso, no le voy a aguantar nada a ningún hombre. Entonces, ¿qué sucede? No voy a venir, no voy a tener pareja porque con el primero que le mire algo, va, suelto, va. Entonces, también, ¿verdad? Estamos viendo que es una parte sí en oposición, pero muy por lo opuesto. Y eso, pues al final a estas personas se les conoce como la oveja negra de la familia, que es el hecho de tener unos patrones de conducta totalmente opuestos a los que se han manejado a nivel familiar. Ahora, que sea malo ser la oveja negra de la familia, no. Lo importante en este caso es no estar desde el rebelde sin causa, sino desde esa rebeldía donde yo quiero encontrar mi propio camino, ¿sí? No yéndome a ser la sumisa ni a ser la indomable, sino a buscar un centro.
y es encontrar, como se dice, el para qué mamá vivió lo que estaba viviendo. ¿Eso me gusta a mí? No, no me gusta. Ay, que mamá lo vivió desde el no tener suficiente conocimiento, lo vivió porque se sentía que no tenía estudios. En cambio, si hoy soy una persona con estudios, puedo aspirar a tener un buen empleo con el cual mantenerme y que no hay que tener miedo si me voy a quedar sola con hijos, ¿verdad? Entonces, es desde esa reflexión que uno puede empezar a ver la vida de uno mismo en relación a la vida de nuestros antepasados. Entonces, es ver a esa madre, no desde la crítica, que porque ella fue la sumisa y se quedó allí, sino a ver que eso para mí no es vida y que yo prefiero hacerlo diferente a mi manera, pero sentirme en paz y amada y tranquila, ¿verdad? Y si pues no se lograra con alguna pareja, pues como se dice, mejor sola. Pero bien, estas son las dos partes en las que nos podemos ver afectadas, o bien desde la repetición o bien desde la parte de oposición. Tenemos que, como lo dije desde el principio, el clan familiar es condicionante. ¿Por qué? ¿Por qué es condicionante? Porque cuando nuestros antepasados vivieron, veámoslo de esta forma, la abuela, por lo menos en mi caso, mi abuela murió de 83, 85 años, hace 27 años. Entonces estamos hablando que son 105 años, pongámosle, ¿ok? La abuela. La bisabuela estaríamos hablando como 120, poniéndole unos 15 más. Y si nos fuéramos a la tatarabuela, estaríamos hablando como de 150 años. Entonces, de nosotros hacia atrás hay 150 años como mínimo o máximo, pues. Entonces, ¿qué sucede? Que hace 150 años la vida era totalmente diferente ahora. Empezamos con que el rol de la mujer, si hoy es limitado, hace 150 años era mucho más limitado. La mujer no tenía voz ni voto, la mujer no escogía a la pareja, las casaban que porque ella tiene 15 años, que porque antes que se vaya con alguien, antes de que, o sea, tantas creencias limitantes de nuestros antepasados que hacían que las jóvenes fueran casadas de 12, 13, 15 años y sin derecho a escoger, sino que les escogían la pareja. Entonces, vemos que fueron mujeres de poco conocimiento, pocos estudios, de no tener derecho a voz porque era la voz cantante de los padres y hasta ahí nomás. Si hoy en día vivimos muchas veces situaciones así con nuestros padres donde ellos quieren seguir siendo tan imponentes a pesar de que el hijo sea ya un adulto que vive aparte, que se sostiene económicamente solo y el padre o los padres quieren seguir teniendo la autoridad sobre el hijo. ¿Qué quiero decir con esto? De que no es que los padres no puedan dar un consejo al hijo o a la hija, sino el hecho que muchas veces estos hijos están viviendo desde esa mentalidad del niño, que papá es el que manda o mamá es la que manda y manda sobre los nietos y manda sobre el yerno y manda, o sea, como matriarcado y patriarcados, ¿sí? Y eso también es parte de la herencia, porque eso viene de muy atrás.
Entonces, ¿qué quiero decir? Que las mujeres anteriormente tenían menos condiciones para poder escoger por sí mismas, pero eso hoy por hoy ha cambiado, aunque muchas se sigan quejando con que no hay libertad, con que si el machismo, con que si tanta divergencia que vemos ahí afuera, pero nada que ver lo que hoy se está viviendo eh, a nivel, digamos, de que la mujer puede elegir. Si no está eligiendo, es porque está más bien atada mentalmente desde esa cárcel que es nuestra mente muchas veces y que nos limita a que no decido o no digo o no opino por el que dirán, porque qué va a pasar, porque si la vecina, porque si papá, porque si mamá, porque... Y estamos viviendo muchas veces una vida que no es la nuestra, simple y sencillamente porque nos seguimos dejando condicionar por esos mandatos familiares. Por ello es que el clan familiar es muy condicionante y es uno de los grandes aspectos que uno como individuo tiene que trascender para poder crecer y empezar desde la madurez a tomar sus propias elecciones. Vemos aquí que también lo que son, digamos, esta parte del clan familiar son esas ataduras que nos imponen de manera muy inconsciente y que limitan nuestro presente. Entonces hablaba del hecho de que si los padres tienen todavía esa autoridad sobre los hijos adultos y sobre los nietos, eso realmente limita, corta la ala de este hijo o hija como para poder ser un adulto. Entonces, la persona muchas veces es un adulto o se cree que es un adulto porque está alto, porque tiene 40, 50, 60 años, pero todavía sigue siendo hijo de papá o mamá, porque si mamá no le gustó aquello, no se hizo aquello. Si papá no opinó sobre esto, no se hizo aquello. Entonces, con esto no es incitar a la desobediencia o a la no honra a los padres en ningún momento. Son dos cosas totalmente diferentes. Más bien, la invitación es a crecer, a dejar de ser ese niño que necesita la aprobación del padre o de la madre para poder hacer o elegir su propio camino, independientemente de que las elecciones puedan no ser las más idóneas, pero cada quien es dueño de su propia vida. Y es algo que si nosotros no tomamos el control de nuestra vida, pues nos vamos a morir siendo todavía niños y nos tocará venir en nueva vida a buscar cómo liberarnos de estas cadenas ancestrales. Bien, tenemos que cómo, ¿verdad? Estos mandatos o estas ataduras hacia nuestro clan familiar, porque somos más leales a la familia que a nuestra propia felicidad, estas ataduras cortan nuestras alas, como lo había dicho anteriormente. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es parte de esas grandes herencias que ya las venimos enumerando desde el principio? Los pensamientos negativos, esas creencias limitantes, que no soy suficiente, que no puedo, que no me lo merezco, que, ok, muchas emociones dolorosas, los miedos heredados, las conductas disfuncionales.
Y es así como desde ese amor condicionado que nos dan nuestros padres, porque al final eso es lo único que ellos podían dar, porque es lo mismo que recibieron de sus padres, a través de ese amor condicionado de que si te portas bien te doy tal cosa, de que si estudias es que vas a ser un buen profesional, de que si me haces caso es que te puedo dar este regalo, de que, o sea, eso es un amor condicionado. Y desde ese amor acondicionado es que crecimos biológicamente, pero con alas cortadas. Por ello es que estamos anclados en ese niño que es el que hay que sanar, que es el que hay que liberar, que es el que hay que darle el mensaje que necesita volar por sus propias alas. ¿Y cómo lo va a hacer? Únicamente cuando trabaja en sus heridas, trabaja en los vínculos con papá y con mamá y trabaja con esas lealtades familiares. Porque nosotros, imagínense cómo somos tan leales a la familia que se murió un tío en la guerra y al niño que nace le voy a poner el nombre de mi hermano que murió en la guerra para recordar a mi hermano. Es bien fuerte esto. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Ya desde ahí se está dejando de ver y darle el valor que tiene a este niño porque le estamos montando la imagen y el recuerdo doloroso de esa muerte. Pero eso es lo que se ha acostumbrado. Muchísimas familias, eso es lo que hacen, ¿sí? O le voy a poner el nombre de la abuelita paterna para quedar bien con él, con el marido, pero ni se lleva bien con la suegra. Y entonces resulta que esta niña después va a ser una guerra sin cuartel con su madre. ¿Por qué? Porque de forma inconsciente es la guerra sin cuartel que tiene ella con la suegra. Entonces vemos cómo, sin ser consciente, tenemos ciertas conductas que van condicionando a nuestros hijos, donde les vamos heredando incoherencias, porque si no me llevo bien, ¿cómo le voy a poner el nombre de la suegra solo por quedar bien con él? Y a la hora de llegada voy a tener problemas con mi hija porque es el reflejo del nombre. O sea, el dar el nombre a alguien de un antepasado significa darle parte de esa historia. ¿Sí? Significa de que esta niña, a quien se le dio el nombre de la suegra, va a ser leal en muchos aspectos con la historia de su abuela paterna. Y con ello no digo que no haya que buscar cómo tener mejores relaciones con la suegra, no, en ningún momento, no es eso, porque al final para que nos demos cuenta cuando hay mala relación con la suegra es simple y sencillamente porque hay mala relación con la suegra. Así, nos guste o no. No que yo me llevo bien con mamá, pero es que la suegra es aquí, es allá. No, nada de eso. Porque la suegra es mujer y a qué mujer representa de mi clan familiar lo más inmediato a mi madre. Entonces, si yo me llevo mal con mi madre, lógicamente me voy a llevar mal con la suegra. Y ahí ya me salí un poco del tema, pero es para aclarar
mucha esa polémica con las suegras. Bien, entonces vemos cómo la influencia del árbol genealógico a través de estos pensamientos negativos, de los miedos, de las conductas disfuncionales, de ponerles el nombre de antepasados que han fallecido, eh, o ponerle, por ejemplo, también mucho se da, eh, pensaba, por ejemplo, que era niña, pero nació niño, entonces le puse el nombre ya en varón. Entonces, digamos, iba a llamarse Paula, pues ahora se llama Paul o viceversa. ¿Y qué sucede? Ya estamos condicionando sin ser consciente a esta criatura a que se sienta rechazado porque no, pues, no cumplió las expectativas de ser la mujercita que se quería y entonces, pues, ni modo, me cambiaron el nombre para ser del género masculino, ¿verdad? Eso por un lado, pero por otro también condiciona a nuestra psique. ¿En qué aspecto? En que si un niño se siente rechazado porque no fue del género que se le esperaba, entonces este niño o niña va a buscar de manera muy inconsciente tener conductas del género que se esperaba. ¿Sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de una niña y se esperaba varón, entonces es cuando después decimos, vela, si es que parece marimacha, hay en algunos lugares donde se le dice marimacho, porque es como un niño, ¿no? Siendo niña es como un niño que se tira de todos lados, que brinca, que juega fútbol, que hace cosas como varón. Entonces, también desde ahí nos están condicionando. Entonces, veamos cómo es tan fuerte todo lo que venga de nuestros padres hacia nosotros. Entonces, qué menos de nuestro árbol, ¿verdad? Genealógico hacia nosotros como la primera generación. Bien. Y aquí, esta parte es sumamente importante porque darnos cuenta que nosotros vivimos así exactamente como esta figura, en un recuadrito que vendría siendo como que si estamos enjaulados, encarcelados, encuadrados, atrapados. ¿Ok? Y estamos atrapados por dos grandes aspectos que nos condicionan y que nos impiden ser nosotros mismos. Entonces, en primer lugar, tenemos a la familia. Este primer círculo ahí alrededor de la figurita, la familia. ¿Por qué? Porque ya hablábamos de los condicionantes desde que si me esperaban varón o mujer, condicionantes con la forma en que me dieron amor mis padres, condicionantes porque me están haciendo leales a cierto miembro de la familia, dándome el nombre de ese familiar, condicionantes por toda la heredad que recibimos, ¿verdad? Y ahí cuando hablamos de heredad, tal como lo expresé al principio, va tanto lo que llamamos negativo, que serían esas historias dolorosas, traumas y heridas no sanadas, como la parte muy positiva y trascendente, como son los dones y talentos. Solo que como seres humanos que somos, siempre nos enfocamos más en lo negativo que en lo positivo. Acá tenemos que buscar cómo trascender esa parte negativa y limitante. ¿Ok? Trascender significa más allá de salirnos de esos esquemas, de esas condicionantes, de esas ataduras, para poder empezar a ser uno mismo, para poder empezar uno a tomar control de su propia vida,
sin esas ataduras, sin esas limitaciones, sin esas condicionantes. Y después tenemos el otro factor, y este es mucho más grande, que es la sociedad misma y la cultura. Cuando hablo de la sociedad, la cultura, estoy hablando ahí también de la parte religiosa. O sea, ¿por qué razón? Porque ellos nos programan a través de todo lo que ponen como normas. Entonces, veámoslo desde el aspecto, por ejemplo, de la religión, ¿ok? Si pertenezco a esta religión, es que las cosas son de esta y esta forma. Lo otro no existe, lo otro es mi enemigo, lo otro no es correcto. Y eso es un absurdo, ¿sí? Porque significa ponernos, como puse en un principio, desde un solo lado, o bien repitiendo aquello, asimilando aquello, o haciéndolo totalmente desde el lado opuesto. Entonces, cuando nosotros estamos desde esos extremos, no estamos en coherencia con la vida, porque la vida es el conjunto de todo, la vida es la unidad entera. Eh, Dios mismo, el creador, el universo, no hizo la vida solamente para los buenos y para los malos, no, que se frieguen. No, no hizo el sol solamente para los buenos y los malos que no tengan sol. No. O sea, la vida es para cohabitarlas, tanto los que pensamos de una manera como los que piensan de otra manera. Sin embargo, la cultura, la sociedad, nos lleva a estar desde esa competencia y separación, que si este partido político o que el otro, si soy de este porque soy enemigo de este, si soy de este que soy enemigo de este, o sea, vemos cómo inciden en nuestra vida todas esas condicionantes. ¿Por qué? Porque muchas veces, si estoy desde este punto, no puedo opinar porque es malo. O si estoy desde este punto, no puedo opinar porque soy enemigo, porque soy no. O sea, me explico, es una soberana locura la que tenemos afuera como sociedades, como competencias, como adoctrinamiento. Y la vida en sí requiere de una coherencia, requiere de un centro, requiere de una unión en lugar de separación. La vida requiere empezar a reconocer quién en realidad soy yo sin esos condicionamientos. O sea, quién soy yo sin todos esos condicionamientos que me heredó mi familia. ¿Y quién soy yo sin todos esos condicionamientos que me muestran, me heredan, me programan la cultura y la sociedad? Y esto es un trabajo interno bien profundo para poder llegar al centro y a la verdad de lo que realmente son. ¿Sí? Porque esta experiencia humana que estamos viviendo aquí está saturada de muchas ataduras y muchas condicionantes, pero que todas las ataduras están aquí. Todas las limitaciones y las ataduras están en nuestra mente. ¿Y qué sucede? Que si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra vida no va a cambiar nunca.
¿sí? Bíblicamente está mediante la renovación de vuestra mente seráis transformado. Y a esto es que me refiero con el hecho de empezar a indagar realmente quiénes somos. Porque no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras creencias, no somos nuestras limitaciones, no somos nuestra familia, no somos la sociedad, la religión, el gobierno, no. Somos algo mucho más grande, mucho más trascendente. Pero para poder llegar a esa plena verdad, tenemos que empezar por salir de este cuadrito que es como que estamos enmarcados totalmente, que nos impide ser quien en realidad somos. Bien. Por ello, para una vida plena, desde tus propias elecciones, desde tu propio gusto, desde tu propio gozo, se requiere la liberación del pasado familiar y estas condicionantes culturales que hoy por hoy nos mantienen en un mundo caótico. Y ya no se diga si eres de las que te gusta estar pegada viendo noticias. Me imagino que así tienes la cabeza. ¿Por qué? Porque cada quien tira las piedras que quiere tirar y de repente ya no sabes ni qué es lo que está pasando, qué está aconteciendo. Pero es porque se está enfocando mucho en ver hacia afuera, en ver hacia afuera, en lugar de ir hacia adentro, que ahí es donde vamos a encontrar la verdadera paz y el verdadero yo, el yo auténtico que yace en nuestro interior y no este yo que nos hemos formado a través de toda esta condicionante que te he mostrado tanto a nivel familiar como a nivel cultural. Bien, espero que este tema te inste a querer profundizar en la historia de tus antepasados. Y ahí te darás cuenta que mucho de lo que estás viviendo son simples repeticiones de lo que ellos vivieron. Y que detrás de esa repetición hay una gran lección que aprender para poder sanar. Así también como el hecho de que si estuvieras en la parte de oposición, hay muchas cosas también para sanar, para trascender y para empezar a buscar tu propio camino, porque solamente tú eres el dueño de tu destino y tú lo vas formando a través de tus propias elecciones. Así que ya basta de estar buscando culpables afuera, de estar diciendo yo no sé, yo no fui, el que el otro no. Empieza a buscar en ti todas esas condicionantes que te han tenido viviendo desde la repetición de patrones familiares o desde la oposición. Sana, abraza todo lo que encuentres de tu historia y verás cómo empiezas a tomar el control de tu vida.